Bienvenidos de nuevo a Pura Vida Católicos. El día de hoy vamos a continuar con Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22. Oración inicial. Padre, continúa obrando en el corazón de tus fieles las maravillas que dignaste realizar en los comienzos de la predicación evangélica. Que recibamos el Espíritu Santo y seamos enviados como tu Hijo. Haz que permanezca siempre vivo en tu iglesia el don del Espíritu Santo, para que todos queden llenos de él y se pueda renovar la tierra. Haz que nuestra comunión con tu Hijo resucitado conduzca a todo el mundo hacia la verdad plena del misterio de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Continuamos con la carta dirigida a la Odisea, que significa la que es justa con su pueblo. Esta carta va dirigida al ángel de la iglesia de la Odisea. La Odisea de Frigia estaba situada a unos 65 kilómetros al sudeste, en el valle del río Lico. Fue fundada en el siglo III a.C. por Antíoco II, en los años 261 y 246, con el fin de que esta ciudad fuera una ciudadela de helenismo en los confines de Frigia, y le impuso el nombre de su mujer, la Odisea. En sus cercanías brotaba abundante aguas termales. Era un centro industrial y comercial muy activo. Se fabricaba el tejido especial de lana negra. También era importante su escuela de ocultistas, en las que preparaban un colirio, hecho de una piedra frigia pulverizada, el cual se exportaba a todo el Imperio Romano. Por ello la ciudad estaba llena de bancas y de casas de comercio. Esto mismo atraía a muchos judíos a la ciudad. Esto lo atestiguaba Josefo Flavio. La tibieza de sus habitantes y las otras alusiones tan claras a las circunstancias comerciales hacen de esta carta la más pintoresca de las 7. Es también una de las más amplias, y tal vez la más hermosa por el vigor y la ternura. No conocemos los orígenes de esta iglesia, que debió ser fundada por los discípulos de San Pablo, como nos lo indican las relaciones que el apóstol de las gentes mantenía con esta iglesia. La Odisea también sufría de terremotos, que destruyeron en gran parte del año 61 después de Cristo esta ciudad. Por sus propios medios logró levantarse pronto de sus ruinas. Esta es una iglesia unida, que se identifica plenamente con el sentir del mundo actual, donde los derechos de los hombres se ha convertido en sagrado, mientras que los derechos de Dios no valen nada. ¿Qué les parece esto? ¿No es asombroso? Es nuestra interpretación. La Odisea no puede ser sino la iglesia de los 1000 años, o sea, desde el retorno de Cristo hasta el juicio final. Ahora vamos con el remitente. Él es el Amén, el testigo fiel y verídico, el principio de las obras de Dios, afirma. Son varios los títulos que se le da a Cristo al comienzo de esta carta. La extraña designación de Cristo como el Amén, es decir, el fiel, el inmutable, contrasta con la triste condición de la Odisea. Convenía afirmar al principio de esta carta la veracidad absoluta e inmutable de Cristo, fiel en sus promesas y en sus obras, antes de hablar de la Odisea, la ciudad de los compromisos. El texto parece inspirarse en el profeta Isaías. Isaías capítulo 65, versículo 16, en donde ya aparece Amén como el nombre divino. El Amén hebreo vale tanto como firme, como fiel y como que inspira confianza. Otro de los apelativos dados a Cristo es el ser del principio de la creación de Dios, versículo 14. Este título nos significa que se ha considerado como la primera de las criaturas de Dios, como lo interpretaban los arrianos. La idea corresponde a lo que dice San Juan en el prólogo de su evangelio. Todas las cosas fueron hechas por él. Juan capítulo 1, versículo 3. Y es semejante a la expresada ya por el Apocalipsis. Yo soy el primero y el último. Jesucristo es el principio junto con el Padre y el Espíritu Santo de toda la creación. Como dice San Pablo, Él es la imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por Él y para Él. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que tenga la primicia sobre todas las cosas.
Esto aparece en Colosenses capítulo 1, versículo 15, 16 y 18. La primicia de San Pablo sobre Cristo primogénito de toda la creación debe de tener especial relación con la del Apocalipsis, lo cual se explica bien si tenemos presente que Colosas estaba cerca de la Odisea y debía de encontrarse en circunstancias bastante parecidas. Además, San Pablo manda expresamente que su carta a los colosenses sea también leída en la Odisea. Colosenses capítulo 4, versículo 16. Ahora nos vamos a referir al juicio. Conozco tus obras, no eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente. Por eso, porque eres tibio te vomitaré de mi boca. Tú andas diciendo, soy rico, estoy lleno de bienes y no me hace falta nada. Y no sabes que eres desdichado, digno de la compasión, pobre, ciego y desnudo. La Odisea es una zona volcánica, donde emergen aguas termales consideradas medicinales. En caliente se puede tomar para efectos medicinales. Las aguas frías no producen efecto alguno, pero las tibias producen malestares estomacales que llevan al vómito. El hagiógrafo aprovecha esta realidad del lugar para establecer el juicio frío o caliente, porque a los tibios los vomitaré. Al ángel de la iglesia de la Odisea, Jesucristo está por vomitarlo del asco de su boca. Esta es la carta más terrible de la tibieza y de la mediocridad. El hagiógrafo aprovecha esta realidad del lugar para establecer el juicio frío o caliente, porque a los tibios los vomitaré. Al ángel de la iglesia de la Odisea, Jesucristo está por vomitarlo del asco de su boca. Esta es la carta más terrible de la tibieza y de la mediocridad. Jesucristo se muestra severo con los tibios que se enorgullecen de su autosuficiencia. El oro de sus bancos es delante de Dios como moneda falsa. En lugar de sus lanas negras, harían mejor en adquirir vestidos blancos de la pureza y del triunfo. Su famoso colirio no podrá curar sus ojos ciegos por las riquezas. A la iglesia de la Odisea, Cristo reprocha el haber decaído su fervor, dejándose llevar por la pereza y el tedio por las cosas religiosas. Cosa bien explicable en una ciudad dominada por el afán del negocio y el lucro temporal. Las preocupaciones por las cosas terrenales han sumido a los cristianos a un estado de indiferencia espiritual. Se han vuelto tibios, como las aguas termales que corrían por sus territorios. Ese estado espiritual es el peor, porque en él no se sienten los remordimientos de conciencia. Hubiera sido mucho mejor que fueran fríos o calientes, porque así el Señor no sentiría vómito de ella y no la vomitaría de su boca. Versículo 16. Las aguas termales, al perder su alta temperatura y volverse tibias, no se pueden beber por los vómitos que producen. La tibieza de los cristianos en esta iglesia era causada por su orgullo y por la conciencia de su autosuficiencia, que les hacía creerse rica y que no tenían necesidad de nada, menos de Dios. El bienestar material de esta ciudad no les servía de nada solo para hacerse ilusión sobre su pobreza espiritual. Señala el comentario bíblico de San Jerónimo: la ciudad que recibe la represión más severa no es acusada de ninguna culpa grave en particular. Cristo condena el actual estado de tibieza y de autosatisfacción. El pecado de esta iglesia es la tibieza. El tibio se adormece en una plácida y confortable burguesía espiritual. El tibio es cómodo y desgraciado. En su vida no goza de las caricias de Dios, pero tampoco puede entregarse al desenfreno. Más que muerto está anémico, incapacitado para vivir. ¿Ustedes creen que los tibios están gozando realmente de la abundancia de Jesús? La ciudad que se creía rica y autosuficiente es llamada desdichada, miserable e indigente. La metrópoli de Colirio es tachada de ciega, y la que traficaban con ricas lanas y tejidos se encuentra desnuda. Versículo 17. Todos estos epítetos debían sonar extrañamente en la ciudad del negocio y la opulencia. Ella corría presuntuosa tras el dinero y las riquezas, sin darse cuenta que estaba en una extrema indigencia. Para el cristiano, la tibieza espiritual, la falta de ánimo y de arranque para progresar en la vida espiritual constituyen un gran mal, que los autores espirituales han denunciado con frecuencia apoyándose en este pasaje.
Ahora vamos con la conversión. Por eso te aconsejo, cómprame oro purificado en el fuego para enriquecerte, vestidos blancos para revestirte y cubrir tu vergonzosa desnudez, y un colirio para ungir tus ojos y recobrar la vista. Yo corrijo y reprendo a los que amo. Reanima tu fervor y arrepiéntete. Yo estoy junto a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y me abre, entraré a su casa y cenaremos juntos. Cristo mismo le indica los remedios que se han de aplicar a la iglesia de la Odisea para que puedan salir del mal estado que se encuentran. Versículo 18. Puesto que se encuentran en la indigencia, siendo buenos comerciantes, les aconsejan que compren de su oro acrisolado por el fuego, para que se enriquezcan. Es decir, han de acudir al que es rico y fuente de toda riqueza, a Jesucristo, el cual les dará un don espiritual que los enriquecerá sobre toda ponderación. Este don debe ser la fe y la gracia santificante. La imagen en el crisol es aplicada a la fe, lo cual es probable que suceda también en este pasaje. El remedio radical de la tibieza es el amor, que desciende de Dios. El amor se construye la esencia misma de las tres divinas personas. Ese amor que supera toda filosofía y la racionalidad humana, por la que el Padre nos entrega a su Hijo, y su Hijo se entrega a la muerte por amor al Padre y a nosotros. Han también de comprar vestiduras blancas, en lugar de negociar con sus lanas negras para cubrir su desnudez espiritual. Las vestiduras blancas son símbolo de la gracia y de las virtudes del verdadero cristiano, que vienen como a cubrir las miserias de nuestra naturaleza corrompida. Y finalmente, han de conseguir un colirio espiritual que curará de su ceguera, confiriéndoles al mismo tiempo del don de la penetración de su vida espiritual íntima. Es un don muy grande de Dios el darse cuenta del mal estado en el que se está, para así poder estar dentro de sí y volverse al Señor. Esto se encuentra en Cifras de Colosenses capítulo 2 versículos del 1 al 3. Jesucristo reprende a la iglesia de la Odisea, guiado por el amor que siente por ella. Versículo 19. De modo semejante decía el autor de los Proverbios: al que Yahvé ama, lo corrige, y aflige al hijo que le es más caro. Proverbios capítulo 3 versículo 12. Dios siempre se ha servido de la historia de las pruebas y de los castigos para purificar a los que ama. La pedagogía del sufrimiento tiene mucha importancia en el Antiguo Testamento, especialmente en los libros sapiensales. Cifras en Proverbios capítulo 3 versículo 24 y en Job capítulo 5 versículo 17. Jesucristo, que reina como Dios omnipotente sobre toda la creación, se presenta como un humilde peregrino a las puertas de los cristianos, pidiendo hospitalidad y solicitando suplicante que le abran la puerta, para celebrar con los que le abran la cena de la amistad. Versículo 20. La cena con Cristo es el símbolo de los dones mesiánicos que el Señor está dispuesto a dar, ya desde este mundo, a los que realmente le aman. La imagen de la cena o del banquete representa frecuentemente a la Sagrada Escritura, las bienaventuranzas de la vida futura y la gloria. Cifras en Isaías capítulo 25 versículo del 6 al 10. Sin embargo, aquí en este pasaje del Apocalipsis no se trata del banquete de la gloria, sino de la entrada secreta en el corazón del fiel, seguida de las alegrías de la gracia de la recepción de la Eucaristía. Los versículos 19 y 20 se pueden contar entre los más conmovedores y tiernos del Nuevo Testamento. San Juan no olvida nunca, incluso en estos momentos en que tiene que corregir más severamente, que Dios es amor. Cifras en Primera Carta de Juan, capítulo 4, versículo 16. También el tibio puede convertirse, es difícil pero puede. Para ello es necesario que escuche la voz de Jesús. Lo que Jesús promete a los que se convierten es el más delicado premio de todos los expresados en las cartas anteriores. Estoy a la puerta y llamo. Jesús es quien toma la iniciativa, nos viene a buscar, a despertar de la comodidad y a sacudirnos con su llamada. El camino de la salvación en su propia intimidad que nos ofrece es empinado y la puerta es estrecha. Mateo capítulo 7 versículo 13. La vida cristiana es una completa lucha.
Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 18 y Segunda de Corintios capítulo 10 versículo del 4 al 5. Pero con Jesús la cruz es yugo y la carga es compartida. Y mirando el premio podemos como Jesús soportar la cruz. Hebreos capítulo 12 versículo 2. Lo malo es que el tibio suele estar muy adormecido para hacer caso a los golpes que se oyen en la puerta. Y Jesús no derriba, sino que espera que le abran. Ahora seguimos con la promesa. Al vencedor lo haré sentar conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El premio prometido a los vencedores es el reino de los cielos. La promesa se hace aquí escatológica. Cristo sentado a la diestra de Dios Padre participa plenamente en su soberanía. Los fieles que hayan vencido también reinarán con Cristo y participarán del poder real que posee Jesucristo. El Señor prometió a los apóstoles que se sentarían sobre 12 tronos para juzgar a Israel. Cifras en Mateo capítulo 19 versículo 28. Pero esta gracia no es exclusiva de los apóstoles, sino de todos los que imiten su ejemplo. Lo mismo se puede decir del sentarse con Cristo en el trono de la gloria, o sea, del reinar con Él en el cielo. Estas son todas imágenes diversas para expresar una realidad inefable, que es la vida eterna. Ahora vamos con la escucha. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Aquí habla el Espíritu Santo, inspirador de los profetas. Él es el Espíritu de Cristo, el que habla, que conoce el corazón de los hombres y valora sus acciones para reprender y corregir. Y con eso terminamos la conclusión de la primera parte del Apocalipsis. Si Dios quiere, el próximo miércoles subiré las visiones proféticas sobre el futuro, que es la segunda parte. Si les gustó el video, denle me gusta, denle a la campanita para recibir todas las notificaciones, compártanlo con sus amigos y nos vemos en el próximo video.